la República ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. De Puerto Argentino ha finalizado. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Argentinian magazines, the latest proclaiming Mrs. Thatcher is crazy. She thinks she's Wonder Woman. En nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Las Islas Malvinas están ubicadas en el mar Argentino, a unos 600 kilómetros de la costa patagónica. Tienen una superficie de 11.718 kilómetros cuadrados. Son dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, junto a unos 200 islotes más pequeños. En la década de 1820, Argentina tomó posesión de las islas, con el mismo principio que constituyó la nación. Luis Bernet juró como gobernador de Malvinas el 10 de junio de 1829. Casi 4 años más tarde, el 3 de enero de 1833, la corbeta británica Clio usurpó las islas y expulsó a los argentinos. Acabamos de pisar suelo malvinense, liberado después de casi 150 años de usurpación británica. Un siglo y medio después, Argentina recuperó las islas. El 2 de abril de 1982, las fuerzas militares de la dictadura argentina activaron la denominada Operación Rosario. Comenzaba la Guerra de Malvinas, la lucha por la soberanía de las islas. El pabellón nacional flameó en el intenso y helado viento sur de las islas hasta el 14 de junio de 1982. Ese día, la bandera celeste y blanca fue arriada y terminó la guerra. Desde entonces, las islas continúan bajo el dominio del Imperio Británico que las usurpó. Quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. En la mañana del 28 de marzo de 1982, tropas del ejército argentino y de la Armada embarcaron rumbo a las islas bajo las órdenes del comandante de la operación, general Osvaldo García. El objetivo era nada menos que desembarcar y recuperar las Islas Malvinas. El territorio donde se produce la guerra
se define a partir del comienzo de la constatación de la crisis terminal de la última dictadura militar. Ese sería uno de los posibles puntos de partida para indagar las razones del conflicto. Pese a ello, el conflicto por dirimir la soberanía territorial en las islas viene de mucho tiempo más atrás y lo puede uno ir recorriendo y detectando a lo largo al menos del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX con mayor claridad. En la dictadura militar del 76, básicamente durante la gestión de la Junta de Comandantes encabezada por Galtieri, adopta ya temprano en diciembre del año 81, la idea de iniciar una acción que conduzca a la toma intempestiva de las islas y en ese contexto lo que está en marcha también a nivel de la coalición de poder cívico-militar que controla la dictadura es un resquebrajamiento del lugar que ocupan los distintos sectores que validan la dictadura y por otro lado, al interior de las Fuerzas Armadas hay, como desde el inicio de la misma dictadura, facciones que disputan el poder y que por lo tanto van a tomar la guerra como un factor de legitimación de su instalación como gobierno y de la resolución de distintas situaciones previas a la llegada de quienes van a ser los gobernadores de la dictadura, del último proceso militar en Argentina, los gobernantes, pero al mismo tiempo esto repercute en una cuestión que va a recorrer el tema Malvinas desde el 82 hasta la actualidad, que es la exacerbación de la idea de nación por sobre cualquier otro fenómeno de representación que se instala en y sobre Malvinas. La idea de nación, las islas irredentas, el territorio a recuperar, ¿sí? Las hijas perdidas, que en distintas, desde poemas, canciones hasta alegorías, aparece desde antes mismo de la guerra, es un recurso muy utilizado para legitimar el comienzo de la acción bélica y a la vez intentar resolver las situaciones internas que atraviesan, como acabo de señalar, la cúpula de gobierno del proceso de reorganización militar, o sea, la última dictadura militar. Estaba en mi casa sin sospechar para nada lo que se venía. Me había hablado 2 días antes el productor de Canal 7 proponiéndome que yo vuelva al noticiero y había aceptado sin saber para nada lo que se avecinaba. La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas quedó expresamente ratificada en la Constitución Nacional reformada en Santa Fe en 1994. Aquel texto expresa en su disposición transitoria primera que la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Las consecuencias inmediatas, puesto que la guerra dura apenas meses, se inicia el 2 de abril con la operación militar de toma de las islas y finaliza con un famoso discurso de Galtieri en donde señala, el miembro más importante y presidente, miembro más importante de la Junta Militar y presidente de facto de la Argentina del momento, con la famosa frase de las acciones han cesado en el teatro de operaciones, no marcando la rendición ni el final de la guerra, pero dando a entender que ha terminado el conflicto bélico. Entre el 10 y el 14 de junio finaliza el proceso de enfrentamiento en las Malvinas, pero de ahí en adelante las consecuencias van a ser imposibles de detener. En primer lugar,
claramente en la caída del gobierno de Galtieri, su reemplazo por el último dictador, Reinaldo Benito Vignone, y el comienzo de la apertura electoral, que se constata claramente con un dato que es muy importante para marcar y muy claro para evidenciar las consecuencias inmediatas en clave política de la derrota en Malvinas. El levantamiento de la veda política el 2 de julio del 82, que permite el comienzo de reorganización de los partidos políticos, de la sociedad civil, a partir de ese momento. Yo no creo que ni Galtieri sea un borracho, ni que las juntas sean estúpidos. Sí, yo creo que cayeron en esta trampa maquiavélica, y que fueron hasta ilusos, ¿me entendés? Porque fíjate que la toma se produce el 2 de abril, esta señora que te decía me dice, los ingleses van a venir, y muchos estábamos convencidos que los ingleses iban a venir, sin embargo Argentina sigue pensando en una negociación entre el 2 de abril y el 1 de mayo, que se produce el primer ataque inglés, cuando ya toda la flota estaba viniendo, y no se planifica la guerra. Porque hasta último momento los americanos nos mandan a Hay, que Hay pro inglés. Es decir, que fue dilatando todo, preparando, dando tiempo a que la OTAN les brindara la base de Ascensión con todos los suministros, con armas que los ingleses no tenían, para que siguieran avanzando, suponiendo que los argentinos íbamos a salir corriendo, como dijeron después los medios, que huíamos como soldados llorosos, cuando en realidad le dimos una paliza que jamás se la esperaron. Y la OTAN, Inglaterra, dijeron, hacemos esta monstruosa manifestación, 7 submarinos nucleares con ojivas nucleares, 50 barcos de combate, 30, y los argentinos van a salir rajando, pensando en que iba a ser lo que se llama una guerra de baja intensidad. Y se le transformó en una guerra de media intensidad, y si nuestros gobernantes en las Malvinas en ese momento nos hubiesen permitido combatir la batalla final, los ingleses en ese momento salían rajando de Malvinas, pues estaban mucho peor que nosotros. El regimiento de Seineldin, que estaba al lado mío, estaba esperando combatir y no le dieron oportunidad de combatir. El fenómeno capital, o sea, central, que actúa como potenciador del desarrollo de la guerra es la incentivación de la idea de nación y del nacionalismo, que está reflejada claramente en una convocatoria que un día después de la toma del 2 de abril de Malvinas por parte de las tropas argentinas, se da en Plaza de Mayo, y en la que, tomando el balcón presidencial como acto de representación de ese aparente triunfo del nacionalismo argentino, de la nación argentina, deberíamos debatir eso también, Galtieri se instala, e instala ahí una masiva movilización en la cual quienes participan validan de alguna manera, no tanto la dictadura, pero sí la recuperación, como empieza a denominarse en ese momento, de aquel espacio del territorio que Argentina reconoce, solicita, disputa como propio. O sea, la vinculación estrecha entre el tema Malvinas, la cuestión Malvinas, el tema de la nación, la cuestión nacional argentina, y aunque parezca paradójico en los tiempos que corren actualmente, cierta marginación de quiénes fueron los que impulsaron el accionar sobre Malvinas y la invasión o la toma de las islas en el 82, que fue una dictadura militar. Fueron 23.000 los combatientes argentinos que participaron de la Guerra de Malvinas. Eso dicen los datos oficiales. De ese total, 10.300 eran de la Fuerza Terrestre del Ejército. 10.600 combatieron a bordo de los buques de la Armada. Otros 2.300 combatientes pertenecían a la Fuerza Aérea y unos 200 más eran gendarmes y prefectos. Yo no sabía que estaba haciendo un piloto de Fuerza Aérea que estaba a 5 kilómetros de donde yo estaba. Y él tampoco sabía lo que yo estaba haciendo, ¿me entendés? Faltó esa unidad de comando que se llama.
Faltó ese que tenía que decir, che, yo dirijo esto. Porque faltó planificación, ¿me interpretás? Y faltó el compromiso de asumir que no estábamos jugando a las bolitas, que estábamos en una guerra donde estábamos jugando, además de los intereses del país, vidas humanas. Por la ley del servicio militar obligatorio, en el año 1982 fue convocado en la Fuerza Aérea Argentina, me tocó por mi numeración y mi sorteo, me tocó en la Fuerza Aérea Argentina. Entré como todos a nivel nacional, la clase 63 se llamaba, 1963, el 4 de enero de 1982. Allí, bueno, hicimos la instrucción. En esta época, más o menos en marzo, estábamos terminando la instrucción. Y bueno, fue el año de la Guerra de Malvinas, que nos llevó por delante a todos. Cuando uno hace el servicio militar se prepara para una posible intervención, aunque parezca mentira. Nosotros el 2 de abril nos enteramos que habían entrado las tropas argentinas en Malvinas recuperándolas. Entonces, bueno, la primera eran noticias como alarmantes, como diciendo, bueno, ¿qué pasará con esto? ¿Cómo se desarrolla esto? 19 años teníamos. Entonces, bueno, hubo una primera movilización. Se empieza, bueno, eso fue todo, tal vez había órdenes que nosotros desconocíamos. Yo, desde mi parte, lo que hubo primero, un primer despliegue de personal para ubicarse en una base que estuviese cerca de las Malvinas. Yo estuve en la base aérea, en la segunda brigada aérea de la ciudad de Paraná, y allí estaban los aviones bombarderos Canberra, unos aviones muy grandes que fueron movilizados a una base aérea en el sur, en la ciudad de Trelew. Todos pasamos muy mal. El frío en el sur en esa época de abril es muy bravo, es muy fuerte. Nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces, en la primera etapa, la Fuerza Aérea considera que hay que hacer una renovación de personal. Entonces, empieza la guerra, pero no es que empezó la guerra el 2 de abril. El 2 de abril se inicia para nosotros, mover todos los pertrechos, mover los aviones, los repuestos, el personal, ubicarlo, todo, armar todo para esperar. Bueno, eso duró casi un mes. Yo llego en el reemplazo de personal, porque Fuerza Aérea consideraba que las personas no podían aguantar un cambio tan grande de clima. Entonces yo llego en el segundo recambio de personal, y más o menos allí es cuando empieza la guerra. El 2 de abril salí de traje y corbata porque era urgente, fuimos a Comodoro, no nos dejaron saltar a las islas en ese momento, salimos con un grupo de periodistas para Malvinas el 3, me compré una camperita de apuro en Comodoro Rivadavia y así fui. En abril estuve entrando y saliendo porque no se podía transmitir en directo de Malvinas, hasta que el 23 ya me quedé definitivamente, tenía miedo de quedar afuera cuando se cierre el bloqueo y perdérmela, entonces ya no salí más. Y tenía esa camperita que no abrigaba demasiado y un oficial me regaló una campera de trofeo de un Royal Marine y la usé durante todo el conflicto para bronca de los kelpers porque era una campera de trofeo. Claro. La conservo hasta el día de hoy como mi tesoro más preciado. El tío, cuando muere en Malvinas, tenía el rango de teniente primero del ejército, él era comando y fue a Malvinas a luchar bajo los mandos de Aldo Rico con la compañía 602 de comandos argentinos. Uno de los honores que se le dan a los soldados de luego de muertos es la ascensión al rango superior, y entonces el tío hoy es capitán.
Es la noche del 20 al 21 de mayo del 82. El enemigo bombardea intensamente con fuego naval la zona del Estrecho San Carlos. Lo mismo sucede en Darwin y Puerto Argentino. Las operaciones militares se inician en la madrugada del 21 de mayo, a eso de las 2:30, sobre la denominada Altura 234, o Fanning Head, según la cartografía británica. El Armachi MB-339, piloteado por el aviador naval teniente de navío Owen Crippa, despega del aeropuerto Puerto Argentino. Tiene una misión. Debe informar en qué lugar del estrecho de San Carlos la Fuerza de Tarea Británica, la tercera flota más poderosa del planeta, realiza su desembarco masivo. A Crippa le ordenan que cuente la cantidad de buques, que los ataque, que se exponga a su fuego concentrado. Pero hay una orden más. Si encuentra otros blancos, helicópteros, vehículos, lanchas de desembarco, debe abrir fuego. Cuando llegamos a nuestro refugio, que era más o menos a unos 5 kilómetros, que fuimos en medio de toda la trinchera, sin santo y seña, sin nada, nos enteramos que Esteban, el oficial que había mandado Seineldin, había avisado que estaban entrando buques a la bahía de San Carlos y que la última comunicación es que él entraba en combate y después se pierde comunicación. Entonces esa noche nos dicen, ni bien amanezca, hay que salir a darle apoyo primero y a ver qué está pasando ahí. Cuando vamos a la mañana siguiente, uno de los aviones tenía desinflada la rueda de nariz, así que había que salir urgente. Decido salir yo porque era el que más jerarquía tenía y preveo un ingreso directo hacia la bahía de San Carlos. Ni bien supero Puerto Argentino, me dan fuego libre. ¿Qué significa fuego libre en combate? Que a todo lo que vos ves delante tuyo que se mueva, lo podés bajar. Veo adelante mío, a pocos kilómetros, combate. Un helicóptero incendiándose en la tierra, otro helicóptero girando hacia la izquierda para las alturas Rivadavia y tropa de infantería corriendo. Entonces digo, no, estos tienen que ser argentinos. Digo, no les voy a tirar, gracias a Dios, porque eran argentinos. Cuando paso arriba de ellos, ellos me empiezan a tirar con fusiles, porque me confunden con un avión inglés que los estaba atacando. Entonces no me pegan ninguno, gracias a Dios, y sigo para la bahía. Cuando voy a entrar entre Cerro Montevideo y Corral del Zaino, que es un promontorio, empiezo a ver como nubes bajas que no me permiten ver. Así que giro a la derecha para el norte y salgo a mar abierto. Porque aparte digo, bueno, salgo a mar abierto y acá me voy a encontrar con los buques ingleses que están haciéndole apoyo al desembarco. Salgo a mar abierto y no encuentro ningún buque. Digo, Dios mío, ¿dónde están? ¿Viste? Ahí empiezo, giro por Cerro Leal, que ahí confundo una piedra con un barco. Me doy cuenta que eso es la piedra Roca Remolino, se llama, que de lejos parece un barco. Entro ahí por el estrecho. En esa parte el estrecho es muy angosto, tiene 4 kilómetros, así que vos ves de un lado a otro. Empiezo a navegar, veo 2 destructores ingleses en una posición que se llama Punta Roca Blanca, que es como un cabo que hay ahí. Los tipos no me ven, yo sigo volando, y ahí veo un helicóptero a la entrada de esa bahía, ¿viste? Y me preparo para atacarlo. Cuando me desprendo, a la izquierda me queda la visión que yo no podía creer, cantidad de buques, lanchones, helicópteros. Entonces digo, en vez de tirarle a este helicóptero, que el piloto era John Hopkins, que siempre que nos encontramos me agradece que no le haya tirado, me preparo y, bueno, ataco el primer buque, que es largo, no, le tiro con cañones, le tiro con cohetes. Para escapar tengo que levantar porque si no me morfaba las antenas. Y claro, cuando estoy pasando el buque, delante mío era un mare magnum de buques, lanchones y helicópteros. Y yo digo, si vuelvo, me van a tirar como a una paloma. Por eso digo, se me ocurrió meterme entre medio de ellos y ir escapando, porque digo, si me tiran se van a pegar ellos también. Yo cuando salgo de ahí, ¿viste? Porque cuando supero ya el último buque, ahí me empiezan a tirar con todo, misiles, cañones.
voy escapando y digo, no, yo no había contado de cuántos buques, me había faltado ese pequeño detalle. Y acá, después que paso entre todos estos buques, que salto, en realidad salto para acá, para la bahía de Ruiz Puente, que ahí me encuentro con otro buque inglés y me voy escapando, digo, no, quiero ver cuántos hay. Entonces vuelvo y en mi anotador de rodilla dibujo. Y posiciono 12 buques acá, más el Arden que estaba acá, 13, más los 2 destructores que estaban en Roca Blanca, 15 buques. Y con eso regreso a Puerto Argentino. Las batallas de mayo y junio dan como resultado un total de 649 argentinos muertos y 255 británicos con el mismo destino final. Estábamos en el grupo de armado de bombas. Es una bomba que pesa, son bombas de 1000 libras, aproximadamente 500 kilos. Son como 10 bolsas de Portland más o menos, como para tener una idea. Es un cilindro que yo después les voy a mostrar, que debe tener como 40, 50 centímetros por 60, 70 centímetros de hierro. Hierro que no se puede levantar, hay que hacerlo con maquinaria, con Zampic, para poder mover el cuerpo de la bomba. Y bueno, nosotros armábamos, poníamos en funcionamiento esa bomba. Nosotros nos dedicamos a ponerla, ese pedazo de material pesado, a hacerla algo explosivo. Al principio hacíamos, uno recibe órdenes y las hace. Ayúdame acá, poné esto, abrí esto. Cerrá, teníamos una carpita llena de componentes. Entonces había que hacer una mecánica para poner. En esa mecánica había que controlar visualmente el percutor de la espoleta, que es el detonador, si estaba en orden. Entonces eso se hacía visualmente. Y después, porque habían pasado ya varios armados de bombas y demás, yo le digo a mi superior, que estábamos allí, yo digo, si vos le llegás a errar en la vista de lo que estás haciendo, porque por el cansancio, por lo que sea, ¿qué pasaría? No, pibe, no te vas a dar cuenta, dice. En ese momento yo tomo real dimensión de lo que estábamos haciendo. El peligro era el día a día. El peligro de llegar al fondo de pista donde trabajábamos, por las dudas reventara una bomba, porque había posibilidades. Desde el momento que nos mandaban al fondo de pista, que eran varios kilómetros, era porque había riesgo de explosión. Bueno, pero el hecho de llegar al fondo de pista era muy complicado. Había que avisar a los puestos de guardia que había dispersos por todos lados y avisar bien, porque íbamos con nombre y contraseña, como la computadora, que si ahí, pero no era que no había opción. Si vos no avisabas, te tiraban. Te apuntaban y te tiraban. Y una vez tuvimos que regresar, porque no se habían comunicado bien y nos tiraron. Nos tiraron a la camioneta que íbamos, nos tiraron. O sea, nos podrían haber matado ahí también. Entonces todo era peligro. Todo es peligro. En una guerra todo es peligro. Las bombas no se colocaban en el avión en los hangares, pero estábamos terminando la guerra y era una misión que el avión tenía que salir sí o sí. Entonces se armó en un hangar. En el momento en que estábamos armando, todos colaborando para que ese avión, era un avión inmenso, ¿no? El Canberra es un avión muy grande. En el momento que estábamos armando, por una falla, caen las 2 bombas de los planos. Había 2 bombas en planos y adentro del avión podía cargar hasta 8 bombas, me parece, de ese tipo de las que armábamos. Entonces había 2 bombas en los planos, en las alas,
y hubo un error. Las eyectó a las bombas. Las eyectó. En ese momento hubo un momento de silencio y todos seguimos con nuestra tarea, como si no hubiese pasado nada. Seguimos trabajando y poniéndole como si no hubiese pasado nada. Y no hubo un solo reclamo al operario que estaba en el mando que había eyectado las bombas. Las bombas necesitaban un armado en vuelo porque tenían como una hélice que aproximaba esa espoleta que nosotros teníamos, aproximaba por una hélice como un sistema de cuerda, aproximaba el detonador. Entonces cuando golpeaban, explotaba. Necesitaban que estuviesen armadas, si no, no explotaban. ¿Esa era la bomba que no explotaban? Bueno, esa era. Porque los pilotos, por ahí, cuando veían algo, tiraban la bomba y la bomba no se alcanzaba a armar. Bueno, todo eso lo aprendí especialista en ese momento. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo hacíamos convencidos que estábamos haciendo las cosas bien, y le hacíamos, y si teníamos que reventar en pedazos, como yo alguna vez, cuando me acuerdo, cuando terminábamos de armar una bomba y apretábamos la rosca que tenía, nos mirábamos en silencio y decíamos, no reventó. Sigamos con la otra. Y así fueron cientos de bombas. ¿Cómo no nos va a pegar con 19 años? Yo lo primero que sentí con los primeros balazos fue excitación. Es políticamente incorrecto, pero era agradable. Uno se siente intensamente vivo, la adrenalina va a 1000 y en ese momento no pensás en otra cosa que en hacer tu trabajo. Yo creo que todo el mundo tiene miedo, la diferencia es como, recién vos dijiste, cómo lo maneja. Yo creo que ser valiente es tener miedo, pero que el de al lado no se dé cuenta, actuar como si no lo tuvieras. Que esas relaciones que son intensas se hacen en un santiamén bajo el peligro. No necesitas mucho tiempo y por ahí ni conoces bien el nombre de la persona, pero te sentís hermanado porque compartís potencialmente el mismo bombazo que te va a caer en cualquier momento sobre la cabeza. Y eso me pasó, por ejemplo, con un piloto de Pucará, Puquic, que yo lo veía, venía a la hostería a lavar su ropa o hablaba por teléfono con la novia, después enterarme que había caído en combate o qué sé yo, con un comando que había en el aeropuerto del GOE, de los comandos de la Fuerza Aérea. Charlabas con él de forma casi cotidiana y enterarte de que salió del refugio en que estaba y fue alcanzado por una bomba, te golpea duro. El 13 de junio se ordena el repliegue de las tropas argentinas. De los 300 efectivos empeñados en ese combate, solo 90 regresan a la capital malvinera. El resto muere, queda herido o prisionero. Monte Longdon fue el combate más encarnizado de la campaña de Malvinas. En aquella oscuridad, apenas iluminada por el fuego de las bengalas, munición trazadora y relámpagos de bayonetas y cuchillos, nuestros soldados ofrecieron la más enconada resistencia y en muchos casos el supremo sacrificio, hasta perder la vida. Yo creo que había un Estado Mayor ahí. Yo creo que estaba el gobernador Menéndez con un almirante, un coronel y un brigadier. Para mí fue muy triste la rendición y cuando yo reclamo ¿por qué no nos dejaron combatir? La respuesta que me dan es
porque no queríamos que haya más muertos. Digo, pero una locura. Se lanza la guerra y la guerra no se puede hacer a medias. O se hace o no se hace. ¿Cómo en este momento se van a rendir? Faltó esa unidad de comando que se llama. Faltó ese que tenía que decir, che, yo dirijo esto. Porque faltó planificación, ¿me interpretás? Y faltó el compromiso de asumir que no estábamos jugando a las bolitas, que estábamos en una guerra donde estábamos jugando, además de los intereses del país, vidas humanas. Los generales nunca fueron a la guerra, ni los almirantes. Pensaron que se podía hacer un toco y me voy, cayeron en la trampa de los ingleses que los indujeron a que se podía hacer un toco y me voy, y después no pudieron dar marcha atrás. Porque si vos vas a la guerra, el 2 de abril recuperás Malvinas, el 3, 4, 5 mandás oleadas de buques con todo lo que hace falta para la defensa, no hicieron nada. Vivían esperando que Estados Unidos parara la guerra, que se detuviera. Yo que era un civil, y los oficiales me preguntaban, yo les decía, macho, olvídate, vienen a sangre y fuego. Esperaban todo el tiempo y había en esa espera respetuosa de que pare todo, un deseo implícito de quedar bien con los ingleses. Entonces, por ejemplo, Menéndez le dejaba a los kelpers hacer quinta columnismo. Los kelpers espiaban dónde estaban nuestros helicópteros, se lo comentaban a la flota inglesa, tenían sus radios, sus motocicletas, y él no hacía nada. Si no se entiende eso, no se puede entender la pasividad que hubo hasta el desembarco, hasta el 21 de mayo, un mes y medio. Hicieron una cuña defensiva contra el mar. Cuando los ingleses aparecen del otro lado, no cambiaron la cuña defensiva. Y con respecto al último combate, los ingleses dicen que no daban más. Los jefes terrestres, los jefes marítimos están en YouTube, porque ya no tenían pertrechos, porque la aviación argentina los había diezmado. Una semana más y se tenían que retirar. A mí muchos me dicen, mira, el 14 de junio ya era demasiado tarde, ya que ofrecer resistencia hubiera sido una masacre. Acá la clave es que Menéndez no se rindió el 14 de junio, llegó rendido a las islas, nunca quiso pelear, nunca dio un orden de ataque, nunca dio un orden de contraataque, los generales no estaban en primera línea, nunca cruzaron a la otra isla. Cuando va el combate de Darwin, se aproxima, el jefe de la guarnición le dice, el señor tiene el helicóptero para ir, no, lo voy a conducir por teléfono desde Puerto Argentino. Nosotros no perdimos la guerra por los soldados de 18 años, la perdimos por los generales y almirantes que nunca se jugaron. Tanto antes como después de la guerra, pero sobre todo si nos ubicamos después de la guerra, los fenómenos de malvinización, o sea, de seguir evocando a Malvinas como una especie de epopeya, pero a la vez como un lugar problemático y paradigmático para pensar algo que debe ser clave para instalar este debate, el pasaje del autoritarismo dictatorial a la construcción democrática, ¿sí? Justamente a partir del hito de Malvinas, porque el hito, el momento de Malvinas y su derrota, como recién conversábamos, es el que abre la transición a la democracia, o al menos la potencia. Quiero decir con eso que el camino hacia las elecciones de octubre del 83 va a estar iniciado fundamentalmente con el levantamiento de la veda política, que es resultado de la derrota militar en Malvinas. La malvinización y desmalvinización recorren los periodos que van desde el 82-83 hasta la actualidad. ¿Qué se malviniza? Un discurso en torno a una aparente o una derrota militar, ¿sí? Pero la no renuncia al reclamo por la soberanía de las islas para amplísimos sectores de la sociedad argentina. El tema es las variopintas formas, o sea, las variadas maneras en las que ese reclamo se lleva a cabo y de qué manera se interpreta cómo debe ser la posible negociación ya diplomática en torno a la recuperación, si es así, de las Islas Malvinas, que obviamente ha recorrido los escenarios multilaterales de relaciones internacionales desde la ONU hasta cualquier otro espacio de ese tipo, por ejemplo el Mercosur, por ejemplo la ONU, como acabo de decir. La desmalvinización tiene que ver con un proceso que es mucho más frágil de recorrer, porque por un lado abarca qué ocurre con aquellos que
poniendo el cuerpo, el alma y la sangre en el territorio de las Malvinas o de las Georgias o de Sandwich del Sur, pasan a ser soldados que combatieron en las islas o que participaron del teatro de operaciones, mujeres también que participaron en calidad de enfermeras, en calidad de asesoras militares y estrategas durante la guerra, y que van a reclamar un lugar de reivindicación, pero también un lugar dentro de las múltiples formas en las que el tema Malvinas va a ser recuperado a lo largo de estas décadas que transcurrieron. Y en esa clave, pensar Malvinas incluye la cuestión de cómo pensar a quienes participaron en la disputa bélica de 1982. Pensarlo como excombatientes, pensarlo como víctimas, pensarlos como héroes, pensarlos como aquellos y aquellas que de alguna manera recuperaron las islas, aunque sea provisoriamente. Bueno, cualquiera de esas acepciones se mezcla una con otra, se mixtura una con otra y produce distintas interpretaciones que, de acuerdo al campo político en el que nos ubiquemos en la actualidad o 10 años atrás o 20 años atrás, evoca de manera diferente el fenómeno Malvinas, el tema Malvinas y la guerra en sí. El tema Malvinas en general va más atrás en las décadas, o sea, más hacia mitad del siglo XX e inclusive principios del siglo XX, y más hacia la actualidad. ¿Sí? Por algo, Malvinas de alguna manera, para varios autores y autoras que estudian en particular este tema, representa un hito en torno al cual reflexionar sobre la democracia, sobre la soberanía, sobre los autoritarismos en Argentina. Nuestra sociedad es exitista y es indolente. Me va a preocupar si me pega en el tobillo. Si pegó al costado, que se preocupe otro. La campaña de propaganda inglesa que se volcó hacia Argentina fue tremenda, cuando Winston Churchill, nieto, dice: a la Argentina hay que revolverla en el barro, en el fango, se dedicaron a eso, es decir, toda la prensa mundial, que es lo mismo que está pasando ahora con el conflicto en Ucrania, está tirando para este lado. Y bueno, nosotros éramos los peores del mundo, éramos los llorosos, éramos los cagones, éramos los cobardes. Y lo peor de todo es que la mayoría de los periodistas argentinos se volcaron a eso, ¿me entendés? Y la sociedad miró para otro lado, y los políticos que se pelearon después del 2 de abril para ir a Malvinas, para sacarse la foto ya, que después la ocultaron, dijeron: no, vamos a mirar para acá. Y los militares que empezaron a ser bastardeados con el gobierno de Alfonsín y siguen hasta hoy, ¿viste? Estaban ahí. Desde la caída de Puerto Argentino, es decir, desde el gobierno militar, el primero que ocultó todo fue el gobierno militar y después siguieron en la misma senda los gobiernos civiles. Los motivos son muchos. Está el tema de los militares del 83 de esconder lo que había sido mal hecho en Malvinas. Y está el tema de los gobiernos civiles posteriores, esconder lo que estaba bien hecho. ¿Por qué? Porque reivindicar una parte de las Fuerzas Armadas, la que se batió con honor y con valor en Malvinas, implicaba de alguna manera romper con esta demonización de que todos los militares son malos. Y lo que sigue vigente hasta el día de hoy es que todos los militares son malos, en muchos medios de prensa y en muchos políticos. Entonces no convenía por eso, porque se quería seguir demonizando a la Fuerza Armada. Después hubo otros factores, el exitismo obsceno de que hacemos gala a los argentinos. Ah, perdimos, esto fue una porquería, yo no tuve nada que ver, cuando todo el mundo apoyó. Está el factor de la envidia de aquellos que no fueron los propios militares hacia los que fueron. Hicieron lo imposible por jorobarles la carrera, por envidia. Y hay un factor muy importante, a mi juicio, y es que el ejemplo de los héroes eleva, el ejemplo de los cobardes adocena. Y a los políticos no les conviene un arquetipo real de un héroe que transmite valores, porque es mucho más fácil manejar una sociedad que no tiene esos arquetipos, que tiene como leyendas
un deportista, un personaje de la farándula, y no los héroes que transmiten los valores eternos, que son el coraje, el amor a la patria, la magnanimidad, la generosidad. No les conviene a los políticos, porque los héroes levantan la vara, y al levantar la vara se eleva la población que se inspira en ellos. No les conviene una población elevada. Es más fácil saquearla, engañarla, llevarla a análisis si no tiene esos arquetipos. Hubo un presidente que no persiguió, y no persiguió a nadie. Y pude trabajar, que fue Menem, pero tampoco se interesó en Malvinas. Era una cuestión de que él no perseguía a nadie y le daba libertad a trabajar a quien quiera. Pero fuera de eso, nadie se ocupó de Malvinas, a nadie le interesó Malvinas, nadie vio Malvinas, nadie vio el potencial de regeneración del patriotismo que tiene implícita la gesta de Malvinas. Es una palanca de Arquímedes para dar vuelta a la decadencia del país. La tenemos a mano, no la estamos usando. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. El retorno de los soldados de Malvinas después de la derrota argentina en la guerra se había transformado en una potencial amenaza para las Fuerzas Armadas. El testimonio, el deplorable estado físico y psicológico podían contribuir a alimentar la indignación social y a profundizar el descrédito y el creciente malestar de la población hacia la dictadura militar. El ocultamiento de estos regresos se sumó así a la larga lista de acciones implementadas por el terrorismo de Estado tendientes a esconder las consecuencias de sus actos. Yo no conté nunca nada de lo que había hecho. Mucho tiempo. Tal vez yo después leí que esto se llama estrés postraumático. Es algo que nosotros guardamos adentro y bueno, y lo manejábamos nosotros, nada más. Es algo horrible, pero es así. Hasta que, bueno, los años, 10 años, yo empecé a contar. ¿Y qué pasa? En 10 años vos también te olvidás de muchas cosas. Pero con la juntada, a los 25 años, cuando cumplimos 25 años en Fuerza Aérea, en Paraná, nos juntamos todos y ahí empiezan a interconectarse nuevamente los recuerdos y uno empieza a revivir esas vivencias. Entonces yo dije que nunca más me iba a callar. Yo estuve 20 años que no podía hablar de esto, no podía hablar. Y te cuento cómo me pasa, porque yo estaba en mi oficina sentado como estoy charlando con vos, con mi socio. Suena el teléfono, atiendo, Fito Soijhofer. Me dice, che, Owen, queremos que vengas a Santa Fe a dar una charla de Malvinas. No, Fito, no. No, pero mirá que a todos les interesa que cuentes lo que vos viviste. Dice, hay periodistas, hay gente de gobierno, hay escuelas. Dice, todos quieren que vos vengas a contar. Y bueno, insiste tanto Fito, que yo le digo, bueno, Fito, organizalo y voy. Y cuelgo. Y le cuento a mi socio, le digo, mira, voy a dar una charla en Santa Fe. Y mi socio, que es grandote, vos lo conocés, se para y me dice, a tus amigos nunca nos hablaste de Malvinas. Entonces, viste, fue como una puñalada, ¿viste? Y yo como para defenderme le digo, porque nunca me preguntaron. Me dice, no te vamos a preguntar porque no queremos molestarte. Entonces, viste, yo me quedo meditando y digo, pucha, nunca hablé con nadie de Malvinas, pero cuando digo con nadie, nunca hablé ni con mis padres, ni con mis hermanos, ni con mi esposa, ni con mis hijos.
Las memorias individuales y la memoria social, que no son lo mismo, pero se imbrican, se vinculan unas con otras, tienen a los casos particulares de quienes fueron partícipes del teatro de operaciones, como decía hace un rato, o quienes estuvieron en el continente, que bien sabemos que reclaman y siguen reclamando ser considerados parte de los combatientes y las combatientes que intervinieron en la guerra, aunque no estuvieron directamente asentados en las islas. El lugar que ellos ocuparon inmediatamente finalizada la guerra es un lugar que fue virando a lo largo de estas 4 décadas y siempre giró en torno a eso. ¿Cómo denominar a quienes participaron en la guerra? Un tema que señalé hace un rato. Y después, por otro lado, ¿cómo se autoperciben, palabra que se usa hoy en día, o cómo se autoidentifican quienes participaron en la guerra? Como excombatientes, por un lado. Por otro lado, en la primera acepción, como víctimas, como héroes, como una combinación de ambos elementos. Por ejemplo, para sacar a luz este tema, es importante ver cómo las efemérides en torno a Malvinas llevan y llegan a las escuelas de una manera muy particular, en donde la mirada de reflexión crítica sobre el fenómeno está atravesada por la participación muy legítima y muy interesante de los distintos testimonios de quienes participaron en la guerra. Entonces, por un lado, los estudios académicos, los estudios periodísticos, los análisis que a lo largo de estos 40 años se han llevado a cabo de la guerra y del contexto de la guerra, se cruzan con los testimonios individuales. El tema es evitar el cruce conflictivo entre ambos, porque no son lecturas que se oponen, sino lecturas que recorren andariveles, miradas diferentes. En el caso de quienes fueron partícipes de la guerra, hay, por un lado, la necesidad de un reconocimiento social. Por otro lado, la imprescindible necesidad de una contención, como bien se mencionaba hace un rato, en cuanto a su salud mental, su salud física y la combinación de ambas, puesto que todo escenario bélico trae como consecuencias, y esto hay abundantísima cantidad de material que lo analiza desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, consecuencias muy trágicas en quienes participan en los distintos escenarios bélicos, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. En el caso de Argentina no hubo un programa que a lo largo de estos 40 años, programa digo estatal, una política pública del Estado que de forma relativamente homogénea contenga estas situaciones, sino que los reclamos fueron variando y las tensiones fueron acumulándose y resolviéndose coyunturalmente. Se olvidaron de los soldados, y esta condición tan maléfica que tuvimos de no ser reconocidos, aunque estuvimos en acciones bajo órdenes de combate, fue terrible. Entonces, cuando empezaron a hacer este tema de que vos fuiste, que vos no fuiste, hay una forma tan mala de referirnos a nosotros. Nosotros éramos los casi voy, como los casi voy a Malvinas, ¿no? Entonces, no, en forma despreciante nos llamaban de eso. Bueno, eso fue lo que generó en mí empezar a hablar y contar lo que nos había pasado, cómo era, qué actividad habíamos tenido. Pero yo dije, no puede ser, pero pará, nosotros estuvimos en guerra, no, esto no es así. Que nosotros nos hayamos callado o que que la Fuerza Aérea no se haya encargado de nosotros. Nosotros estuvimos mucho tiempo así. Al principio te tapa, te bloquea totalmente, te bloquea en todo sentido. Es una sensación muy rara y muy fuerte, donde vos te anulás. No hablas. Y estás mucho tiempo acostado. Yo cuando volví del servicio militar estaba acostado. ¿Cuando terminó la guerra? Sí, cuando terminó. No salía. El día a día, el tiempo, nos va acomodando, nos acomodamos solos, como decía, nos acomodamos solos.
no tuvimos asistencia de ningún lado. Tenías que estar postrado tal vez o algo más como para generar una atención del Estado. No, totalmente olvidados. Nosotros éramos los peores del mundo, éramos los llorosos, éramos los cagones, éramos los cobardes. Y lo peor de todo es que la mayoría de los periodistas argentinos se volcaron a eso, ¿me entendés? Y la sociedad miró para otro lado y los políticos que se pelearon después del 2 de abril para ir a Malvinas, para sacarse la foto ya, que después la ocultaron, dijeron, no, vamos a mirar para acá. Y los militares que empezaron a ser bastardeados con el gobierno de Alfonsín y siguen hasta hoy, ¿viste? Estaban ahí. Yo, gracias a Dios, pido el retiro, porque, ¿viste? Yo no hubiese soportado todo lo que tuvieron que soportar quienes continuaron en las Fuerzas Armadas. Salí a buscar trabajo y me vengo acá. Una tarde acá me golpean la puerta y aparecen dos personas, Luis Enrique y Chiquito, no me acuerdo el apellido. Se presentan y me dicen, somos veteranos de Malvinas, queremos hablar con usted. Y me plantean esto, tenemos amigos en Santa Fe que tienen problemas de salud, físicos y psíquicos, tienen problemas laborales, y yo les pregunto, ¿y qué quieren que yo haga? ¿Un miserable oficial retirado que no cobra verde de retiro, que estoy trabajando para sobrevivir? Me dice, mire, nos estamos reuniendo en la casa mía y vemos quién puede poner un peso para darles ayuda. Y bueno, el martes me fui a Santa Fe. Y bueno, primero éramos 10, después éramos 15, después éramos 20, ya estaban trabajando, Fito, ¿viste? Los que están hoy conmigo en la comisión y muchos más. Hasta que nos presta UTE, ahí en calle San Luis, un salón del gremio, y ahí ya nos conformamos como una organización. Cuando nos organizamos, que es esfuerzo de soldados, no es esfuerzo ni de políticos, ni de militares, ni de alguien de la sociedad. Esto fue todo pelea de los soldados, que yo siempre les digo es súper meritorio, es súper meritorio. Y en ese momento nos planteamos 4 objetivos. El primero, atender las cuestiones de salud. Segundo, salir a hablar de estas cuestiones. Es decir, salir a hablar para contar qué era lo que había pasado realmente, para tirar por tierra toda la mentira que se venía diciendo. El tercer objetivo, no, el segundo era el laboral, ver de conseguir el laburo. El tercer objetivo, salir a hablar. Y el cuarto objetivo, salir a recuperar valores que nunca debíamos haber resignado, ¿viste? Los reconocimientos a los soldados que combatieron en Malvinas tardaron en llegar. Algunos todavía hoy no fueron aceptados como excombatientes. Una de las primeras provincias que hizo un reconocimiento generalizado a los combatientes fue la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Bernet, a través de un, Dios mío, mi memoria, de un santafesino que no fue reconocido, no es reconocido, y hasta yo me olvido del apellido, Dios santo, propone esta medalla que es la Cruz del Sur, Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe a los veteranos de Malvinas. El sur. Es la figura del Cruz del Sur, esto la propone un gran amigo, Zurita, en Santa Fe, y bueno, con tanta fuerza que el gobernador Bernet decide hacer una ceremonia muy grande donde invita a combatientes de todo el país y nos entregan esto que es Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe. Es una de las primeras acciones y creo que la única a nivel de gobierno provincial o nacional que se le hace a los veteranos.
Después esta es. Y tiene más valor esta. ¿Por qué? Porque esa fue a los veteranos, ¿me entendés? Esta es personal. Y el hecho de que sean una condecoración personal es un poco egoísta, porque a lo mejor hubo muchos que hicieron acciones, tal vez de mayor envergadura que la mía, pero la mía tuvo una trascendencia tal, porque lo hice en solitario, porque fui el que entró primero ahí, pero que no tiene ni más ni mérito que otro, ¿me entendés? Por eso, cuando empiezan a investigar, porque antes de entregar estas medallas el gobierno hace investigaciones, es decir, consulta, vos tuviste con Cripa, ¿qué hizo? Tutum, papá, contame, bueno, se discute, se acuerda. Esta es la máxima condecoración, que es la Cruz La Nación Argentina al heroico valor en combate. Cuando me empiezan a investigar, viste que me juntan y me preguntan, digo, ¿para qué? ¿Para una condecoración? No, yo no quiero condecoración. Porque yo hice lo que había prometido hacer, viste. Yo nací acá en el campo, arriba de un caballo, me fui a hacer mi secundaria a Santa Fe, entré a la escuela naval, tuve la suerte de rendir bien, rendí para ingresar a la escuela de aviación naval, pero porque yo quise, ¿me entendés? Y te imaginas, yo era piloto de la Armada, volaba aviones de combate, iba a aterrizar al portaaviones, hay pocos en el mundo que pueden hacer eso. Mira, digo, mirá lo que estoy haciendo. Me estoy preparando para defender a mi país. Encima me dan este avión, me ponen un portaaviones, me pagan mi sueldo. Cuando surge lo de Malvinas, yo quería ir a combatir. Pues digo, me estoy preparando, me pagan, tengo que estar combatiendo. Es decir, yo como la mayoría, hicimos ni más ni menos lo que nos habíamos comprometido a hacer. Qué distinto sería el país si todo y cada uno de los actores sociales hiciese lo que tiene que hacer, nada más. Nos adecuamos sobre la marcha a todo. Y le hundieron barcos misilísticos importantísimos, que ellos no, barcos insignia misilísticos. Bueno, nosotros cuando recibíamos, en ese momento nos escuchábamos radio, y a nosotros la radio siempre decía, Argentina va atacando, hundimos tanto, y había mitad mentira y era porque si nosotros recibíamos órdenes también, relatos así de la radio que vamos perdiendo, uno se tira abajo también el ánimo. Y bueno, fueron días muy, muy duros. Y en el cerro donde se encuentra el Regimiento 7 se escuchaba en viva voz, enfermero, enfermero, la camilla. Y nosotros en ese momento no atinábamos a nada, ¿sí? Y entonces salgo yo en ese momento, que me encontraba más cerca de la puerta del pozo, salgo yo y escuchaba más cerca la voz esa que repetía, enfermero. Dejé mi fusil en ese momento, que es nuestra custodia, que es el fusil, lo dejé a mi compañero acá, Cabo Guzmán, y salí corriendo a buscar y a prenderme la camilla. ¿Usted es enfermero? No, no soy enfermero. ¿No es enfermero? No soy enfermero. No obstante, salió de su pozo a buscar la camilla. A buscar la camilla y ayudar. A la hora de la guerra, algunos combatientes tenían formación militar. Muchos otros eran jóvenes inexpertos, colimbas. Todos viajaron al sur argentino para defender los intereses de la patria. Con una mezcla de temor, incertidumbre y al mismo tiempo un orgullo inigualable, estaban convencidos de que hacían lo correcto. Malvinas fue una épica, una gesta heroica, cosa que el pueblo argentino todavía no se ha enterado porque se la han ocultado. Pero vista a la distancia,
Dentro de unos años, 10, 20, 50, va a estar a la par del cruce de los Andes. Se ha ocultado que la Argentina enfrentó a una potencia mundial apoyada por una superpotencia, apoyada por el resto del mundo, y le peleó de igual a igual. Y estuvo a punto de hacer retroceder a los invasores. No lo digo yo, lo dicen los jefes militares ingleses. Lamentablemente, al día siguiente de la caída de Puerto Argentino, se instaló este fenómeno de la desmalvinización, que es una forma de censura. No se debe hablar de los héroes. Nunca nadie vino a decir, che, vamos a trabajar tal cosa. No. Inclusive temas muy álgidos surgieron de situaciones de conflictos muy ásperos, con absolutamente todos los gobiernos. No vino nadie nunca a decir, che, vamos a trabajar tal cosa. Todos los espacios los tuvimos que pelear y los seguimos peleando. Y hay una muestra de vamos a sacarnos la foto por una cuestión de conveniencia política, porque se están dando cuenta que gran parte de la población está tomando conciencia de algunas cuestiones que les puede afectar. Malvinas es esto, es el nudo en la garganta, es el orgullo de tener el tío en Malvinas, es haber tenido una abuela incansable por encontrar el cuerpo de su hijo, y es tener en la mente tratar de por la vía diplomática, que Malvinas vuelvan a estar con todos los papeles y con una bandera argentina nuevamente. El de Darwin es un cementerio militar habilitado por el Reino Unido en las Islas Malvinas para sepultar a los combatientes argentinos que murieron en la guerra de 1982. Del total de 649 argentinos muertos durante el conflicto, 237 fueron enterrados en ese cementerio. Todos fueron declarados por Argentina héroes nacionales. En el 2012, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que identifique los restos de los combatientes sepultados como NN en Malvinas. El equipo argentino de antropología forense fue convocado para participar de las tareas. Un año más tarde, se conformó un equipo de trabajo coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Debían obtener información genética de cada familia para tratar de identificar a su ser querido caído en Malvinas. Con esos datos, en junio de 2017, el equipo forense integrado por 12 especialistas comenzó a exhumar las tumbas del cementerio de Darwin. Cada uno de los 122 cuerpos enterrados en 121 sepulturas fueron analizados y vueltos a inhumar. Se tomaron muestras óseas y dentales. Fueron analizadas en el Laboratorio de Genética Forense. En diciembre de 2017, el gobierno argentino recibió el informe final. También se lo entregaron al Reino Unido. Fueron 90 los soldados identificados en las tumbas de Malvinas. Cada una de las notificaciones fueron llegando a cada hogar, donde esperaban desde hacía 35 años sus familiares. El 26 de marzo de 2018, estos familiares volaron a Malvinas. Así,
se cerró una de las tantas heridas abiertas. Un plan humanitario acordado entre ambos países 2 años atrás había sido exitoso. Esto incentivó a los familiares de los soldados que no habían sido identificados a que se animen a ofrecer sus muestras de sangre. La comparación con los restos óseos elevó la cifra de soldados caídos identificados a 115 en marzo de 2020. La abuela, ella yo creo que nunca pensó de que íbamos a llegar a tanto. Porque si bien ella siempre luchó y preguntó por su hijo y cómo había muerto, dónde, si estaba fuera o dentro del cementerio, porque la abuela murió y nunca supo si estaba dentro o fuera del cementerio. La abuela, como todos los familiares, siempre quisieron saber el destino final de sus familiares queridos, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad, junto con mis hermanos, de dar las muestras de sangre para llegar a cubrir el 99,99% que nos pedía Cruz Roja Internacional. En nuestro caso particular de la familia fue un poco más tedioso porque el tío no tuvo hijos, los padres, mis abuelos estaban fallecidos, sus 2 hermanos, o sea, mi papá y mi otro tío también estaban fallecidos, o sea que las líneas directas de sangre no estaban y las comparaciones con nosotros, que éramos sus sobrinos, tomaron un poco más de tiempo. Pero lo logramos y cumplimos y pudimos saber cuál de todas esas tumbas era la del tío, como quería la abuela. En el 2018 viajamos sin saber todavía cuál era la tumba del tío, porque no cubríamos el 99%, pero sabíamos que una de esas tumbas era la del tío y pudimos viajar. Y en el año 2019 ya teníamos la tumba con la placa, que ya no estaba la del soldado argentino solo conocido por Dios, sino que ya tenía el nombre del tío. Y fue algo muy especial porque todo el proceso que se hizo con el equipo de antropología forense, la Cruz Roja, todo un paso a paso muy cuidado, muy trabajado, muy hablado. Todo lo que se iba haciendo nos iban explicando hasta que logramos llegar al cuerpo del tío, y tuvimos que nosotros también aportar otras pruebas, por ejemplo, si tenía cicatrices, cuánto más o menos medía, la fecha de nacimiento, alguna característica si nos acordábamos del tío. Bueno, fueron todos trabajos de ambos lados y logramos llegar con la tumba del tío. La Constitución Nacional reformada en Santa Fe en el 94 ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Desde entonces, los sucesivos gobiernos democráticos vienen reiterando el reclamo ante los organismos internacionales. El Reino Unido debe reasumir las negociaciones diplomáticas con Argentina. Así lo indican las disposiciones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. No creo que, por un lado, estén dadas las condiciones a nivel geopolítico para que Gran Bretaña entienda o reflexione ante la posibilidad de una cesión completa. En segundo lugar, creo que hay que atender a la situación relacionada con las 9 generaciones de lo que tradicionalmente se dice kelpers, pero ya no se usa más ese término, para hablar de los habitantes y o ciudadanos británicos en el lugar. Y en tercer lugar, ¿qué reflexión habría que hacer acerca de Malvinas como un territorio geopolíticamente importante para Gran Bretaña y para la NATO, OTAN, en términos de base militar? Así que no es porque yo desee que no vuelva a ser un territorio o comience a ser un territorio considerado plenamente argentino, sino que las variables de juego del siglo XXI, que están cambiando de forma muy vertiginosa desde comienzos del 2010 en adelante,
ponen al escenario de, por ejemplo, Malvinas, en un escenario mucho más complejo que el de finales de la década del 70, donde no hay que olvidar que Gran Bretaña estaba dispuesta, como hizo con Hong Kong, a abrir un canal de negociación diplomático para ver de qué manera ir resolviendo la problemática de la descolonización de sus viejos espacios coloniales. Esa ventana de diálogo diplomático, que en el caso de los años 70 también se dio con Chile por el canal de Beagle. Recuerden ustedes que de ahí derivó una consulta popular no vinculante en 1984, la única que se llevó a cabo en la historia argentina, por aprobar o no el laudo arbitral sobre la situación soberana en las islas del canal de Beagle entre el límite argentino-chileno. O sea, un tema bastante cercano territorialmente y bastante cercano porque dirime cuestiones de soberanía territorial, ¿sí? Que hasta hoy en día siguen replicando y rebotando. Me parece que entonces pensar cómo se resolvería la cuestión Malvinas no nos debería llevar, me parece, aquí hipotetizo, a pensar que rápidamente se van a convertir en un territorio argentino y soberano argentino de forma exclusiva. Es un escenario muy conflictivo, porque además Gran Bretaña va siempre a enarbolar la bandera de que en algún momento, no muy lejano en el tiempo, porque para nosotros 40 años vitales es mucho, pero para la historia de las naciones es relativamente poco, Argentina, sin diferenciar democracia y dictadura en este caso, Argentina en sí mismo llevó a cabo una invasión no esperada de un territorio que Argentina considera propio y redento, pero que Gran Bretaña al mismo tiempo entiende como parte de su territorio soberano. Entonces ahí hay un conflicto de intereses, cuya única resolución es diplomática y cuya única resolución es a largo plazo.